A su nombre. Todo lo que respire, alabe a Dios. Hermano, vamos a predicar esta palabra y le hemos puesto como título al mensaje de la palabra de Dios: Dios hace la diferencia. ¿Cómo es el título? Dios hace la diferencia. ¿Usted cree que Dios hace la diferencia? Amén. Amén. Pues vamos a contarle una historia. Quizás ya muchos conocen esta historia, otros la han oído, otros no la conocen, pero la quiero compartir con usted. Así que en esta tarde ponga mucha atención a esta historia que le quiero compartir. Porque quizás muchos la saben, la han oído, otros quizás no se la saben, pero la quiero compartir. En el año 1967, ¿quiénes estaban vivos para esa fecha? 1967. En la famosa guerra de los 6 días, Israel se enfrentó a una coalición árabe formada por la República Árabe Unida. Eso pasó en el 1967, en la guerra conocida, la guerra de los 6 días. Israel se enfrentó a Egipto, Siria, Jordania y Irak. Cuando toda la lógica humana decía: esto es imposible que Israel saliera victorioso, esta guerra la estaban describiendo como la guerra de muchos contra pocos, porque Israel era un remanente pequeño y enfrentarse a Egipto, Siria, Jordania e Irak, la gente decía, la lógica humana decía: esto es imposible que Israel saliera victorioso. Pero en contra de la lógica humana, dice la historia que Israel atacó a sus enemigos en diferentes frentes. Aleluya. Israel atacó a sus amigos, a sus enemigos, perdón, en los altos de Golán, en Cisjordania, en el monte Sinaí y en la franja de Gaza. Y en 6 días venció a sus enemigos, porque Jehová hace la diferencia. Es una guerra histórica, es una guerra que conmovió al mundo, la guerra de los 6 días. Porque ¿cómo es posible que una coalición de árabes en contra de Israel, en solamente 6 días, Israel lo derrotara? Aleluya. Pero le voy a seguir contando esta historia. Ponga mucha atención, porque son cosas de historia. Usted si la sabe, pero si no la sabe, la va a aprender. En el 1973, ¿cuántos estaban vivos para esa fecha? Bueno, muchos estamos aquí, ¿verdad? 1973, escucha esa fecha. Dice que estando el pueblo de Israel en ayuno, en el día del perdón. ¿Usted sabe cuál es el día del perdón? El día de Yom Kippur. Aleluya. Estando el pueblo de Israel en ayuna, atacó de sorpresa a Siria y a Egipto. Y en los primeros días de la guerra, la gente decía: llegó el fin de Israel. Es imposible que Israel permanezca ante Siria y Egipto. El ministro de Israel en aquellos tiempos, el ministro de seguridad, dijo: este es el fin de Israel. Moshe Dayan, ministro de seguridad de Israel, en los primeros días de guerra dijo: parece que este es el fin de Israel. Pero como Jehová Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas, sucedió que cuando los sirios llegaron a las playas de Teleaví y los egipcios rodearon las ciudades del sur de Israel para destruirla, Jehová se manifestó de
de una manera sobrenatural. Y el ejército de Israel se levantó y hizo retroceder a los sirios y a los egipcios, derrotándolo en aquel día. Denle el aplauso al Señor. Pero ¿qué sucede? Que dice la historia que entre los prisioneros sirios que cayeron en manos de Israel, había un oficial de alto rango, porque al ellos retroceder, Israel apresó a unos cuantos de ellos, y entre esos de ellos había un oficial de alto rango del ejército de Siria. Y cuando le preguntaron a ese oficial de alto rango de Siria, ¿qué pasó en medio del ataque que lo hizo a ustedes retroceder y huyeron? ¿Usted sabe lo que respondió? Dice la historia que él respondió: ¿qué podíamos hacer ante un viento nunca visto? Y una nube en forma de una mano que no nos permitía avanzar. Aleluya. ¡Oh! Así respondió este hombre. ¿Qué podíamos hacer si de repente se levantó un viento nunca visto y en el cielo una sombra del tamaño de una mano que no nos permitía avanzar? Huyeron porque la mano de Dios se manifestó y estaba con el pueblo de Israel. Aleluya. Esto es para que nosotros podamos entender que es Jehová quien hace la diferencia. Y así como Jehová lo hizo con su pueblo Israel en aquel día, en aquel tiempo, también lo va a hacer con nosotros. Estas son promesas no solamente para el pueblo judío. Escuche esto. Esto también son promesas para el pueblo de Dios. Porque hay gente que quiere dividir estas cosas. Ah, no, esto nada más se dijo para el Israel. No. Lo que se dijo en la Biblia se dijo para todo el mundo. Y muchos usan la Biblia para tratar de distorsionar lo que Dios ha dicho. Oigan lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 del verso 28 al 29. ¿Qué dijo Gálatas? Porque ya no hay judío ni griego. Entonces, si esto se escribió nada más para los judíos, dice, oiga lo que dijo Pablo, porque ya no hay judío ni griego. Búsquelo. Ya no hay esclavo ni libre. No hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Denle el aplauso al Señor. Esto es cuestión de que los judíos, no. Ya no hay ni judío ni griego, lo que hay es un solo pueblo. El pueblo de Cristo. Y oiga lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois. ¿De qué linaje tenemos? Eso lo está diciendo Pablo. Que si nosotros somos de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham somos, y sus promesas también nosotros somos herederos de sus promesas. Amén. Denle el aplauso al Señor. Dios hace la diferencia. Oiga lo que dijo también Pablo en Efesios capítulo 2 del verso 13 al 16. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Es decir, antes estábamos lejos, pero ahora por la sangre de Cristo Jesús, dice Pablo, nos hemos acercado. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, dice Pablo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre,
un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. ¿Usted está viendo? Que ya no somos dos, somos un solo pueblo, el pueblo de Cristo. Y si somos de Cristo, somos herederos de sus promesas. Y si somos de Cristo, somos del linaje de Abraham. No es el judío que es del linaje de Abraham. Eso hay que tiene que entenderlo. Pues usted no se acuerda que cuando los fariseos le decían al Señor, nosotros del linaje de Abraham somos. ¿Y cuál era la respuesta de Jesús? Ustedes son hijos de su padre el diablo, decía el Señor. Y esos eran judíos. Porque si ustedes fueran del linaje de Abraham, las palabras que yo le hablo, ustedes las creyeran. Las cosas que yo le digo, ustedes las vivieran. Por lo tanto, todo aquel que vive la palabra, que obedece la palabra, es descendiente de Abraham, es heredero de la promesa de Dios. Entonces vemos cómo el Señor, cuando los árabes se levantaron en contra de Israel, quedaron atrás. Y ellos mismos testificaron. Hermano, Dios es fiel a sus promesas. Créame que Dios es fiel a sus. Somos el pueblo de Dios. Dios en este tiempo yo creo que sigue haciendo la diferencia. Yo creo que Dios en este tiempo sigue haciendo la diferencia a aquellas personas que de verdaderamente corazón le sirven al Señor. Es así, hermanos. Porque tenemos también que entender, Dios va a hacer la diferencia en los que verdaderamente de corazón le sirven al Señor. ¿Y por qué yo digo verdaderamente de corazón? Porque hoy en día la iglesia está llena de muchas gentes. Pero no vaya usted a pensar, porque usted ve a la iglesia llena de muchas gentes, que toda esa gente verdaderamente de corazón le sirven a Dios. Ahora, dice la palabra de Dios que el Señor conoce los corazones, que el Señor conoce lo que les ama. Dios no puede ser burlado, nadie puede engañar a Dios. Dios sabe todas las cosas. Pero verdaderamente, hermano, sin duda, sin miedo a equivocarme, puedo yo decir en esta tarde que el que sirve al Señor verdaderamente de corazón, Dios hace la diferencia. Y no solamente Dios hace la diferencia, la gente va a ver la diferencia. En la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de vivir. En todas las formas, en todas las áreas de su vida, va a ser la diferencia cuando Cristo está en usted, cuando usted vive conforme a la palabra. Esto no es un cuento, aquí no estamos pasando el tiempo, aquí no estamos en Hollywood, aquí estamos para traerte lo que dice la palabra. Tú podrás decir, tú podrás hablar, tú podrás actuar como tú quieras, pero el testimonio de Cristo se va a reflejar. Porque Dios hace la diferencia. Y si Dios no está haciendo la diferencia en ti, examínate. Si Dios no está haciendo la diferencia en ti, examínate. Porque aún en medio de los problemas, aún en medio de las tempestades, aún en medio de los tiempos difíciles, Dios hace la diferencia. Y si Dios está contigo, porque tú estás caminando verdaderamente para que Dios, tú vas a hacer la diferencia. Pastor, ¿qué usted está diciendo, hermano? Lo que te estoy hablando es la Biblia. Pablo estaba en medio de una tempestad. El barco se estaba cayendo a pedazos. La gente estaba desesperada tirando todas las cosas para el agua, porque pensaba que se iban a hundir. Y la gente allí estaba dando gritos, desesperados. Mas sin embargo, ¿cómo estaba Pablo? Tranquilo, reflejando a Cristo. Y de repente se levanta Pablo y dice, nadie tenga temor en este barco, porque nadie va a perecer.
Porque el ángel de Jehová me visitó en la noche y me dijo, Pablo, no temas que esta gente no va a morir. Dios anda buscando hombres y mujeres que fielmente de corazón le sigan para que el mundo vea la diferencia en nosotros. Porque verdaderamente, hermano, Dios hace la diferencia. Cuando la gente te mira a ti, tiene que ver una diferencia. Si la gente te mira a ti y no ve una diferencia, hay que examinarse. Hay que decirle al Señor, como dijo el salmista, examíname, oh Dios. Si la gente te mira a ti, lo que te ve llena de temor, no puede decir que Dios hace la diferencia. Si la gente te mira a ti y te ve toda cabizbaja y todo, Dios no está haciendo la diferencia en ti. Porque somos humanos, que Dios lo sabe, somos humanos, pero si Dios está conmigo, Él va a hacer la diferencia en todo tiempo. ¿O tú crees que nada más Dios hace la diferencia cuando la cosa va bien? Mira, Dios hace la diferencia, mira cómo estoy siendo bendecido, prosperado, mira lo que tengo, Dios me está... No. Cuando vienen los vientos y la tempestad, Dios hace la diferencia. Egipto ya estaba rodeando la ciudad del sur. Usted sabe que las ciudades del sur, todo Israel es especial, pero usted sabe que el sur, la área del sur, si usted sabe la historia bíblica, usted sabe quién eran los que estaban establecidos en el sur de Israel, ¿verdad? La tribu de Judá. Allí, cuando Egipto y toda esa gente pensaban que ya iban a destruir la ciudad y a matar a la gente, aleluya, sucedió el milagro. La Biblia dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Oh, mi alma, yo siento la presencia de Dios. Dios va a hacer la diferencia en aquellas personas que en medio de estos tiempos se atrevan a dejarlo todo por la causa de Cristo. Pastor, que usted está diciendo seguro que el hombre que está dispuesto en estos tiempos a decir: Señor, lo dejo todo por causa tuya, lo entrego todo por causa tuya, Dios va a hacer la diferencia. Oh, mi alma alaba a Dios. Pero venga acá, ¿usted cree que no solamente que Dios hace la diferencia? Nosotros también tenemos que hacer la diferencia. Qué lindo es esto, porque si Él hace la diferencia, nosotros también tenemos que hacer la diferencia. Pastor, ¿cómo nosotros vamos a hacer la diferencia? Bueno, dice la palabra, oiga lo que dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. Wow. Esto tiene una dinámica, esto tiene una profundidad tremenda. Hermano, el mundo es grande, pero la Biblia dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y decirnos a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Es decir, nos está dejando entender la capacidad, pero también la responsabilidad que tenemos. ¿Usted se imagina el mundo entero sin luz? ¡Qué desastre! ¿Usted se imagina? Porque cuando pasa cualquier fenómeno de la naturaleza y las naciones son afectadas y se le va la energía eléctrica, se le va la luz, la gente se desespera. ¿Cuánta gente muere? ¿Cuánta gente se desespera, hermano, sin luz? Porque no funciona nada. Cuando la luz se va en una nación, la energía eléctrica, las cosas se pudren en la nevera, las cosas se pierden, hay un desastre. Amén. Porque la luz es necesaria. Pero nosotros somos más que la energía eléctrica. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y dice: una ciudad, oiga, asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, yo no sé cuando usted maneja por el camino, por la ruta, pero esa gente que decide hacer su casa en la colina, allá arriba, ¿no? Son casas que nadie la puede perder de vista. Usted va manejando así, pero cuando ve esa casa que la hacen allá en la cosa, wow, pero mira dónde hicieron esa casa, uno la ve. Porque está allá arriba para que todo el mundo la vea.
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y oiga lo que entonces dice el Señor Jesucristo. Si se enciende una luz y no se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todo lo que esté en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oiga, que la luz de nosotros, porque tenemos que hacer la diferencia cuando la gente mira. Hermano, Dios es un Dios que hace la diferencia. Mire, usted lea la Biblia en el libro de Génesis, para que usted vea si el Señor no hizo. Digo, empezó el Señor a hacer las cosas, las primeras cosas en el libro de Génesis. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Y vio Dios y separó Dios la luz de qué? La separó. Hizo la diferencia. Dijo, no, espérate. A la luz la puso aquí y a las tinieblas la puso para acá. Y a las cosas del mal dijo, bueno, espérate, la dividió, también la separó. A esto le llamó mal y a esto le llamó, lo separó. Es porque tiene que hacer una diferencia. A uno le llamó día, a otro le llamó noche, para que la gente vea que hay que hacer la diferencia, porque él la hizo desde el principio. Si no lo hubiese dejado todo así. Dijo, hágase la luz. Y cuando hizo la luz dijo, no es bueno que la luz la tiniebla la separó. Son conceptos para que usted entienda que Él hace la diferencia. Y así como Jehová hace la diferencia, nosotros también tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios va a honrar a los que le honran. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer nosotros la diferencia? Hermano, fácil. Viviendo la palabra. Aquí no hay que buscar métodos científicos. Aquí no hay que estar corriendo para los hospitales a buscar diagnósticos. Viviendo la palabra se hace la diferencia. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Haciendo una separación entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Apartándonos de toda inmundicia y santificándonos cada día para aquel que nos llamó. Amén. Por eso dijo Pedro, oiga lo que le dijo Pedro a la iglesia, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, así también sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Y eso, así es que se hace la diferencia en esta vida. Así es que Dios te va a honrar cuando tú estés viviendo la palabra. Amén. Jehová, Dios, hace la diferencia. Pero esa diferencia, ¿en quién se va a manifestar? En los que confían en Jehová. ¿Qué dice el Salmo 20 del 7 al 8? Aleluya. ¿Alguien tiene la Biblia? ¿Qué dice Salmos? Vamos a leer Salmo 20 del 7 al 8. Búsquelo. Porque mejor ya no se lo puedo decir. Busque su Biblia. Quiero que tenga su Biblia ahí. Salmo capítulo 20, el verso 7 y 8. Oiga lo que dice la palabra de Dios. El salmista hablando. Estos confían en carros. Aquellos confían en caballos. Mas nosotros, alabanza, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Ahí está la diferencia. Ellos flaquean y se caen. Ellos confían en carro, en caballo. Ellos confían en las cosas materiales. Pero nosotros, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en todo momento, hacemos memoria de Jehová, Dios de los ejércitos.
Déselo al Señor. Si estamos siendo bendecidos, hacemos memoria porque entendemos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Pero si también estamos pasando por momentos difíciles en medio de la tempestad, hacemos memoria de Jehová porque sabemos que si Él está con nosotros, nada nos va a detener, todo va a estar bien. Oye, yo siento a Dios. Diga usted un amén en esta tarde. Aleluya, siento la presencia de Dios. Entonces por eso es que hacemos la diferencia. Porque cuando las cosas llegan a nosotros y le llega al impío, el impío va y se mata. Se da un tiro, se suicida. O empieza a buscar refugio en pastillas, en drogas, en cosas así. Porque se están volviendo locos, ¿no saben? Pero nosotros no. Nosotros hacemos la diferencia. ¿Por qué? Porque que aunque estamos en el mundo, pero nos llega la inflexión, pero sabemos. Ellos flaquean y caen. Pero nosotros nos levantamos y estamos de pie. Denle el aplauso al Señor. Miren, hermano, yo siento a Dios. Lo voy a soltar de esta, agarra que está viendo de allá arriba. Miren, hermano, aquí hay gente que con la experiencia que ellos han vivido, lo que le ha pasado, si no estuvieran sirviendo al Señor, se hubiese quitado la vida. No se sabe qué hubiese pasado con ellos. Gente que han pasado tanto que si no tuvieran a Dios, no estuvieran aquí. Gente que con lo que a usted le ha pasado, si a ellos le pasa, no estuvieran aquí. La gente dice, no, yo no lo puedo creer. ¿Y cómo es que tú te haces? ¿Y cómo es que tú tienes esta fuerza? ¿Y cómo es que tú tienes paciencia? ¿Y cómo es que tú tienes tanta fuerza? ¿Y cómo es que tú haces esas cosas? Tú no has visto a la gente que a veces te dice, pues yo no lo puedo creer. ¿Y cómo es que tú todavía, como dijo la mujer de Job, ¿y cómo todavía tú mantienes tu integridad? Después que te han pasado todas esas cosas. ¿Cómo te atreves a hablar de Dios aún con todo lo que te ha pasado y mantienes tu integridad? ¿Por qué? Porque Dios hace la diferencia. Mi alma alaba a Dios. Jehová hace la diferencia a los que obedecen su palabra. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 11. Quiero compartir con usted esta historia que es preciosa para que se goce. Éxodo capítulo 11. Nosotros sabemos la historia. Yo se la voy a pasar por encimita. Ay, porque esto es lindo. Esto es la palabra. Usted sabe que el Señor, hermano, el pueblo del Señor nadie lo va a detener. Al pueblo de Dios. Cuando yo hablo del pueblo de Dios, yo quiero que usted entienda que yo estoy hablando de gente que contra viento y marea, gente que en riqueza y en pobreza, gente que en enfermedad y en salud, nadie lo hace mover. Sí, están firmes en Dios. Amén. El dinero no lo vuelve loco. Porque hay gente que está en la iglesia, pero de que consiguen dinero, entonces no. La gente de Dios están en la iglesia y consiguen dinero y siguen siendo lo más humilde. La gente más bondadosa. Pero están en la iglesia y llegó la enfermedad, llegó lo que sea y siguen siendo fieles. Porque son gente de Dios, el pueblo de Dios. Eso es lo que estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Sabe que el pueblo de Dios nadie lo puede detener? Y Dios le dio una palabra a Moisés que fuera a sacar su pueblo de Egipto. Y usted sabe la historia, el Señor le está diciendo a Faraón, deja ir a mi pueblo, porque quiero que me sirva. Pero él no entiende. Entonces, en el capítulo 11 del libro de Éxodo, el Señor le da el último ultimato al Faraón y le dice, mira, le dice a Moisés, ve, dile, prepárense, le dice a su pueblo, prepárense porque esta noche yo voy a pasar y voy a ir al pueblo de Egipto, desde el más pequeñito, desde el que se sienta en el palacio, desde el más pequeño hasta el más grande. Pues le voy a acabar con esa generación, lo voy a destruir. De tal manera que el clamor va a ser tan grande en Egipto que ellos lo van a recordar para siempre, lo que yo voy a hacer.
solamente eso, también le dice Dios es un Dios maravilloso. También le dice al pueblo, y voy a poner gracia en ustedes, para que tampoco salgan con la mano vacía. Voy a poner gracia para que el pueblo de Egipto le bendiga y le dé oro y plata. Hermano, Dios es tan lindo. Oiga, esto es profundo, porque Dios lo bendice, sabiendo Dios que más para adelante lo que ellos iban a hacer. Porque todo el oro y la plata que Dios les dio que hicieron, lo tiraron a un becerro. Pero Dios es tan bueno que le digo, mira, yo le voy a decir a esa gente de Egipto que le den del oro, que le den del dinero. Porque tenemos que entender que todo lo que Dios da es para que tú lo glorifiques a Él. Y muchas veces Dios nos da cosas y nosotros hacemos un uso de lo que Dios nos da en cosas que no glorifican a Dios, pero Dios lo sabe. Y le dijo a este pueblo, mira, voy a poner gracia delante de los egipcios para que le den dinero, le den de todo. Y van a salir bendecidos. Pero yo voy a pasar en la noche. Y voy a destruir. Hagan esto para que cuando mi ángel pase en cada casa, que esté la señal de la sangre de Cristo, el ángel siga a esa casa no entre. Y va a pasar en Egipto y todo, pero en Gosén. Pero en Gosén, ni un perro, ni un pequeño perrito, su lengua le será afectada, porque Jehová va a hacer la diferencia entre su pueblo y los egipcios. Y pasó el ángel de Jehová y destruyó a todo Egipto. Ahí está la historia en el capítulo 11. Pero los que obedecen su palabra, todos aquellos que pusieron esa marca en su puerta, que hasta el día de hoy usted va a Israel y va a ver eso por señal en todas las puertas de los judíos, porque todavía se acuerdan de ese día, cuando el ángel pasó y destruyó una mortandad en Egipto, y el pueblo de Dios en Gosén nada le pasó, porque Jehová hace la diferencia cuando tú y yo obedecemos la palabra. Salieron de Egipto con mano poderosa, Dios se glorificó. Ahora mire lo que hicieron en el desierto después. Mire lo que hicieron en el desierto cuando Moisés se fue al monte a buscar presencia de Dios, a orar a Dios, y se dilató un poco. Mira lo que hizo el pueblo. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué Dios vas a hacer cuando la bendición que Dios te da y cuando Dios se glorifica en tu vida, tú no lo usas para su gloria? Que tarde o temprano Él va. Aarón, hazme un becerro de oro, porque este Moisés no regresa. Y toda la bendición de Dios la tiraron ahí para que le hiciera un becerro de oro. Este es nuestro Dios. No esto, porque esto es nuestro Dios. Esto es lo que queremos adorar. Y Dios te bendice y te va allí y hace y compra, porque tu Dios es una televisión, una computadora. O le compra un juego a un muchacho de 2,000, 3,000 pesos, porque ese es su Dios. Con la bendición que Dios te da. Pero para Dios no lo glorifica en su casa, dando a Dios. Entonces después, cuando el Señor hace la diferencia, toda esa gente quedaron sumergida en el desierto. Oiga, con promesa de Dios, que Dios lo sacó, porque Dios, hermano, Dios hace la diferencia y hay que obedecer la palabra. El que obedece la palabra, Dios hace la diferencia. Dios no hace excepción de personas diciendo no, es que hay que obedecer la palabra. Y de todo ese grupo que salió de Egipto, que Dios lo libró, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, porque siguieron fieles a los mandamientos del Señor. Amén. Jehová Dios hace la diferencia al que obedece su palabra. Esto no es cuestión de que yo soy amigo del pastor y yo ayudo al pastor, yo vengo a la iglesia. Esto es el que obedece la palabra. Los pastores no están exentos tampoco. Porque Dios me llamó y tú eres el pastor, pero obedece la palabra. El evangelista, el maestro, todo el que el Señor llamó, hay que obedecer la palabra, porque ahí es que está la diferencia. Y ahí va a ser la diferencia en aquel día. Cuando usted y yo nos presentemos delante del Señor, ahí Jehová a hacer la diferencia. Porque dice la Biblia que en aquel día todos nosotros nos presentaremos delante del Señor.
Y a mí me parece que va a haber un grupo muy grande y el Señor va a tener que decir, un grupo a la izquierda y un grupo a la derecha. Procure usted estar en el grupo de la derecha. Procure usted estar en el grupo de la derecha. Porque dice la Biblia que en aquel día el Señor va a hacer una separación. Y esa separación lo que va a querer decir la gente que obedeció la palabra, la gente que vivió la palabra, más la gente que aparentaba vivir la palabra. Que no quiso vivir la palabra por más que se le predicaba. Que no quiso aprobarse por más que se le decía. Y el Señor le dirá a los de su derecha, venid, heredad bendito de mi Padre, las mansiones preparadas para ustedes. Y a los de la izquierda le dirá, apartado de mí, nunca lo conocí. Aunque duraron 30 años en la iglesia, nunca lo conocí, porque no hicieron mi voluntad, no obedecieron mi palabra. Apartado de mí, al lago eterno de fuego para siempre. Esto es así. Pastor, es un mensaje muy duro, esta es la verdad. Tenemos que hacer la diferencia, porque Dios hace la diferencia, y en aquel día va a hacer la diferencia, no crean, ¿no? En aquel día Jehová va a hacer la diferencia. ¿O usted cree que todo el mundo va? No te vista que no va. Está vestido de boda. ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? Tú no eres de los convidados, no apartado. Ahora, Jehová hace la diferencia a los que le temen. Salmo 34:9. ¿Qué dice? Vamos a ir al Salmo 34:9. Oiga lo que dice el Salmo 34:9. Esto lo dice la palabra, hermano. 34:9. ¿Qué dice? ¿Te ve? Entonces, en tiempo de escasez, en tiempo de crisis, el que teme a Jehová va a hacer la diferencia. El aceite, la harina, la bendición nunca se acabará. Porque teme a Jehová. Jehová le dijo a una viuda en Sarepta, le dijo, mira, yo voy a enviar a mi siervo Elías. Cuando llegue allá, atiéndemelo. Atiéndeme a ese hombre que ese es mi siervo. Y ella por obediencia, una mujer que no era, oye, de otro lugar. Y por eso el Señor le dijo, oye, por habiendo tantas viudas en Israel, el Señor tuvo que mandar a Elías a una viuda de Sarepta. Pero cuando Elías fue donde esta mujer, usted sabe la historia, cómo se encontraba esta mujer, que no tenía nada, estaba cocinando su último bocado para ella y para su hijo para morirse. No tenía nada y el profeta le dijo, haz esto para mí, hazme una torta. Y yo, Señor, pero maestro, mire lo que tengo nada más para, hazme una torta. Pero ya eso es ordenado por parte de Dios. Y ella obedeció la palabra de Dios y nunca faltó en su casa. Porque los que temen a Jehová nunca tendrán falta de nada. Dice, esto es lo que está diciendo. ¿Usted lo tiene ahí? Léamelo de nuevo, porque yo quiero saber si usted tiene la misma Biblia que nosotros. Léamelo de nuevo. Otra persona, a ver si dice lo mismo que Altagracia leyó, que el hermano leyó. Salmo 34:9. ¿Quién lo tiene? Léamelo. Pastor, usted no, porque van a decir que es la Biblia del pastor. Léalo, hermana Leticia. Oiga, nada. Y nada de nada. Nada de nada, dice la Biblia. Vosotros sus santos. Los que hacen la diferencia. Los que obedecen la palabra. Los que viven en santidad. Porque del impío se espera cualquier cosa. Pero del que teme a Jehová, del que vive en santidad, del que guarda su mandamiento, dice, nada falta a los que le temen a Jehová. Y eso hace la diferencia. Eso, mire, es una diferencia muy grande. Yo quiero terminar. Hermanos, quiero concluir con esto. Porque no es un secreto, es una realidad que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de mucha incertidumbre. Y oiga bien, el Señor está poniendo esto en mí. No es que el Señor me ha hablado, pero el Señor está poniendo este sentir en mí. Yo se lo voy a hacer, se lo quiero decir, porque es un sentir.
No puedo pararme aquí y decirle, así dijo Jehová, porque estaría defraudando la palabra, estaría defraudando a Dios. Pero el Señor, tengo este sentir de como, no sé, puede ser que como dijo Pablo dijo que fue al cielo. Si fui al cielo, no lo sé si fue esto porque está. Pero miren, hermanos, estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Usted ve cómo está la gente, porque hoy se está dando un estímulo. Pero después del estímulo, escríbalo. Después del estímulo, viene la crisis. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Goce, celebre los estímulos, pero prepárese para la crisis. Para que después no diga. Sí, porque hay gente que el estímulo, se desbordó el gobierno, oiga, se desbordó, como que el gobierno no sabe lo que está haciendo. Se desbordó dándole a la gente, tirando el dinero por la ventana para todo el mundo. Después del estímulo viene la crisis. Así que si Dios en su fidelidad, en su misericordia, permitió que tú recibieras algo de estímulo, administralo bien. Que lo administren bien. El buen administrador, el que teme a Jehová, sabe lo que tiene que hacer. Porque administrelo, porque en el día malo, oiga bien, en el día malo, Jehová se acuerde de tu fidelidad. Jehová se acuerde de lo que le son fieles. Porque esto no es un cuento, esto es una realidad. Dios va a hacer la diferencia en aquellos que le temen, en aquellos que le obedecen y en aquellos que viven conforme a su voluntad. Dios le bendiga en esta tarde y Dios me le guarde. Póngase de pie conmigo. Aleluya.